disparo tomo aire profundo, genero un apnea 10 segundos para que genere el depósito y elimino. Eso no es un proceso precisado, pero hay cartuchos en forma de nube que uno gira y tiene que aspirar con cierta intensidad el medicamento. O sea, en la industria genera diferentes productos y para el EPOC es muy frecuentemente eso. Por eso ustedes cuando vean manejo para EPOC van a ver discos, capsulitas o diferentes tipos de sustancias para eso. Y bueno, en la industria genera eso. Y cuando a veces pasa, cuando el dispositivo es un poquito más complejo de uso, el usarlo es menor. Cuando vimos la clase de asma, había un trabajo que se hizo en el 2 de mayo, que les presenté, que indicaba que en el programa de asma el 2 de mayo, en pacientes con asma controlado, la mitad usaba los inhaladores. Solo la mitad usaba los inhaladores, la otra mitad no usaba los inhaladores. Los pacientes que tenían asma no controlada, solamente un 20% usaban los inhaladores. Y esa es la realidad. Aunque tengas un programa, aunque te enseñen a usar el inhalador, aunque tengas el medicamento, no se usa normalmente en el 100% de los casos. Y mientras más complicado el medicamento, menos se usa. Entonces ese detalle siempre hay que tener en consideración. Al indicar un inhalador hay que enseñar a usar. Y en cada consulta preguntar cómo lo usa, con qué frecuencia lo usa, y si se puede en ese momento que use el inhalador frente a ti y vea que la técnica sea la correcta. Es lo mismo. Siempre dejar de fumar es una indicación muy clara. La actividad física es importante en todo estadio y las vacunas también son muy importantes. Ahora, la indicación de oxigenoterapia en EPOC está clara. En cierto grado de enfermedad vamos a tener un paciente que tiene una disminución del PO2. La indicación de oxigenoterapia es normalmente con agua. Cuando tengamos un PO2 menor a 55 mililitros de mercurio, está indicado el oxígeno en todo paciente. Y cuando tengamos un PO2 entre 55 y 60, va a ser indicado el oxígeno en pacientes que tienen un cuadro cardíaco crónico, ICC o alteración de trocitosis, un cuadro cardíaco ya crónico. Es decir, si el PO2 está menor de 55, oxígeno siempre. Si está entre 55 y 60, oxígeno cuando tiene cuadro cardíaco crónico. La indicación de POC es la indicación más clara de oxígeno domiciliario. El resto de enfermedades que sin oxígeno se basan en la indicación para el POC. En fibrosis se da oxígeno con el mismo parámetro. En bronquiectasia se da oxígeno con el mismo parámetro. ¿Y en base a qué? A la indicación que se ha visto por el POC. Entonces, vuelvo a decir, el oxígeno se da cuando el PO2 está menor a 55 o entre 55 y 60 cuando tiene un cuadro cardíaco ya crónico. En el saturómetro tu PO2 es de 60 o menor, va a ser una saturación de 90, pero tiene que hacerse para indicar oxígeno domiciliario un AGA en reposo, no una actividad física. Cuando el paciente va a tener que hacer la evaluación de oxígeno domiciliario se le pide que sea en reposo, que el examen lo haga con calma, con paciencia, que no esté apurado haciendo su evaluación, porque si se altera le podemos salir el oxígeno en un momento que no es necesario todavía. La rehabilitación es muy importante, principalmente de musculatura inferior, de tren inferior, para mejorar la parte funcional también. Uno mejora la musculatura del tren inferior, la parte funcional también tiene una disminución menos marcada y tiene que mantenerse de manera constante. Las exacerbaciones son momentos que generan como las crisis de asma, que son crisis de exacerbación de EPOC. Y son cuando son episodios agudos que generan el empeoramiento de los síntomas respecto al síntoma. Nosotros tenemos un paciente con cierta cantidad de tos, cierta cantidad de disnea. Cuando esta disnea o tos normal para el paciente deteriora, estamos hablando de una exacerbación. De la variabilidad diaria y con ningún cambio de medicamento. Si antes usaba mi medicamento de manera ocasional, ahora lo uso de manera continua, todos los días durante varios días. Eso también nos indica una exacerbación. La principal causa de exacerbación son infecciones. En segundo lugar, también son los cuadros cardíacos, las descompensaciones. Los pacientes con EPOC se asocian también al cuadro de insuficiencia cardíaca o compresiva y descompensación de ICC también genera muy frecuentemente cuadros de EPOC. La exacerbación también, bueno, hay que se descarta, ¿no? Con neumonía, neumotora, otros cuadros que pueden generar exacerbaciones también. Estas se clasifican de acuerdo al tratamiento que se use. Leves, tratadas a unos dilatadores, moderadas, con más antibióticos o corticoides o graves cuando se necesita hospitalización del paciente. Esta observación deteriora la calidad de vida, deteriora funcionalmente, como hemos visto en los cuadros iniciales, pero deteriora también los síntomas, el aumento de los medicamentos para el paciente, aumenta la mortalidad, porque en estas observaciones en una de ellas el paciente puede fallecer, aumenta el deterioro funcional lógicamente y la calidad de vida también.
Muchas veces pasa que el paciente, antes de una situación importante, hacía su actividad más o menos independiente, pero tuvo una situación importante y estando en su casa ya no puede volver a su trabajo, ya no puede salir a la calle normalmente porque la exacerbación deterioró su parte funcional y el tratamiento que estamos realizando. Bueno, los efectos más avanzados, lo mismo que lo hizo hace un momento, ¿no? Ver la expectoración, también, si la expectoración es purulenta, lógicamente pedir un cultivo, ¿no? De gérmenes comunes. El tratamiento, que es un oxígeno, para mantener la expectoración por lo menos en 90, un poco más, los broncohilatadores, los corticoides también en algunos casos, por pocos días, no de manera constante. Y las negociaciones a veces con magnesio. Entonces los síntomas para dar antibióticos, ¿qué son normalmente? Aumento de disney, o sea, pasa de un MRC1 a un MRC4, ya tenemos disney, expectoración aumentada, expectora varía 5 veces, expectora 20 veces, también se puede dar antibiótico, y cuando la purulencia aumenta, cuando antes era, no sé, amarillo, claro, ahora es verde, oscuro, también es una probabilidad de dar antibiótico, o en todo paciente que se ventila, con ventilación mecánica. La ventilación mecánica es una indicación también de antibiótico. Y cuando tiene disnea grave, deterioro mental, hipoxemia importante o llanto, lógicamente tiene un neopleo extensivo, ¿no? Inestabilidad hemodinámica también tiene que ir a un neopleo extensivo. Ahora, en ventilación hay dos tipos de ventilación, esto es importante, lo vamos a ver siempre. En ventilación hay dos tipos de ventilación, la ventilación invasiva y la ventilación no invasiva. La ventilación invasiva es la que uno coloca un tubo, normalmente por boca, puede ser por nariz, y va a la tráquea, se pica con un globito y se ventila. Puede ser con un ambú o con una máquina. Esa es la ventilación invasiva. La ventilación mecánica no invasiva, al paciente se coloca una mascarilla que se acopla fuertemente a nariz, para la boca y la nariz, y el paciente respira por su propia voluntad conscientemente. La máquina te da fuerza, te da oxígeno, pero el paciente ventila. El paciente, en una ventilación mecánica no invasiva, el paciente conversa, el paciente puede dialogar contigo, te puede explicar cómo va sintiéndose. En una invasiva no, lógicamente. Esas es normalmente las indicaciones de ventilación mecánica. Una diferencia importante entre un paciente que se ventila con invasiva o no invasiva. Si el paciente está con una retención de CO2 de manera importante, pero está orientado, te conversa, no tiene un deterioro funcional cardíaco importante, podría ir una ventilación mecánica no invasiva. En cambio, el paciente está desorientado, letárgico, tiene una hipotensión, lógicamente tiene que intubarse y colocarse un tubo, pero ahí la probabilidad de complicaciones es mayor. Cuando se coloca un tubo, se infectan más, se dan neumonías con más frecuencia, lo que hemos conversado, ¿no? En cambio, con la no invasiva, al ser un poquito más funcional, es más fácil de manejo y menos probable que se infecte el paciente. El paciente al conversarlo va a tener un reflejo de tos, no se va a aspirar secreciones en general, ¿no? Y va a ser un modo más fácil el destete también de la máquina. Un destete de una ventilación mecánica no invasiva, de la mascarilla se pasa a una mascarilla de ventilación, una mascarilla de reservorio. De un paciente con una ventilación mecánica invasiva, el destete es mucho más problemático y traumático. ¿Diga? La BNI es cánula lateral. No. La BNI es una mascarilla, normalmente nariz y boca, y te tapas. La cánula nasal de fijos es cánula nasal, solo nasal. Te bota flujos altos. Flujos altos, a veces pido no muy alto, pero flujos altos. Que normalmente se tiene como un sistema Venturi que da flujos altos. Pero no es muy importante. Bueno, las comorbilidades, atender, ver las cuadros consistentes, diabetes, hipertensión, las enfermedades cardiovasculares a la cabeza de las comorbilidades, ICC, fibrilaciones, hipertensión. Los factores de riesgo para cáncer pulmonar también. El EPOC, la gente que fuma puede tener EPOC, tiene una alta probabilidad de tener cáncer, porque es justamente por el tabaco. Mayor de 55 años, un hábito de tabaco de 30 paquetes años indica como un riesgo alto de cáncer pulmonar, enfisema también, la limitación fructuosa que estamos hablando, baja de peso y antecedentes de cáncer pulmonar. Si uno fuma más, es más probable que tenga cáncer también. Y es así que el seguimiento ha habido estudios en los que a los pacientes se les realiza tomografía con baja emisión de radiación para descartar nódulos o cáncer pulmonar. Ha habido varios estudios en los últimos años. Y el hábito tabáquico es de las principales indicaciones de pacientes de screening en pacientes sin síntomas. La osteoporosis, a veces produce corticoide de manera frecuente, con el cáncer que hemos
Bueno, en el COVID hubo una estrategia para de POC. Como en ese tiempo hubo un problema con las pruebas funcionales, se intentó plantear otro tipo de esquemas de manejo, ¿no? Porque la espirometría en el COVID disminuyó su uso. Al hacer una prueba de función pulmonar, uno se pone aerosoles y en el COVID se evitaba eso. Tuvo cierta peculiaridad en la época del COVID, ¿no? Pero sí intento mantener la vacunación, la actividad física y la espirometría con una cierta limitación. En general, cuando hay pandemias respiratorios, se evita hacer pruebas funcionales. Eso es bastante común. Es como, claro, porque si no es un problema infeccioso, no hace el paciente sople en un ambiente que puede salvar al paciente. Igual pasa con la tuberculosis. Con tuberculosis no se hace una prueba funcional en un ambiente que está, ¿cómo se llama?, con varios pacientes por vez, ¿no? El síndrome de overlap significa que hay pacientes que tienen síntomas de asma y síntomas de POC. Tienen hábito tabáquico, pero también tienen cuadro alérgico, tienen a veces eosinofilia, eczemas, tienen obstrucción, a veces mejora con inhalador, a veces no mejora. O sea, tienen un cuadro mixto. Y en ese cuadro mixto a veces confunde el manejo, ¿no? Y bueno, como fumada de atopía, ¿no? ¿Pero eso es reversible, doctor, o es reversible con el COVID? No, ahí tiene ya, en el overlap tiene síntomas de ambos. O sea, es una mezcla entre ambos, porque las enfermedades como que tienen márgenes que no están muy delimitados. O sea, el asma y el POC estamos hablando que es una enfermedad que se parecen en algunas partes, ¿no? En el overlap tiene síntomas de ambos. O sea, a veces tiene síntomas más de asma, a veces más de POC, pero es una mixtura de ambos. Eso lo muestro porque va a haber momentos que pueden conocer pacientes de ese tipo. Pacientes que fuman y se anatopen, pacientes que fuman crónicamente y tengan reflexividad positiva. ¿Y se trata igual entonces? Se trata, muy parecido, pero van a haber síntomas a veces conjuntos. Eso es lo verdad. El índice BODE es un índice ya de uso bastante común que nos indica más o menos pronóstico de la enfermedad, en el que se evalúa índice de masa corporal, PEP1 por espirometría, grado y la cantidad de metros que también está caminando. Y mientras mayor índice tiene uno, la mortalidad es mucho mayor en el tiempo. Mientras el índice sea mayor, es mayor su mortalidad. Ya acabamos. Y ahora vemos lo del examen. Entonces la conclusión es que el POC es una enfermedad costo efectiva, se puede prevenir cuando se deja el tabaco, se requiere una espirometría para su confirmación, tiene una limitación fija al flujo aéreo. Hay que evaluar los síntomas, las observaciones y la comorbilidad, y hay que establecer un manejo que puede ser no inhaladores, frecuentemente con inhaladores. Hay que disminuir las observaciones y buscar comorbilidades como enfermedades cardíacas para su manejo adecuado. Gracias. Córtalo.